¿Cómo se ha desarrollado el proceso de inscripción y actualización de datos en el registro electoral venezolano? Tenemos hoy con nosotros a la abogada Wanda Cedeño. Ella es coordinadora de la ONG Voto Joven para hablar acerca de algunas estimaciones. Hola Wanda, buenos días, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Sí, nos gustaría que por favor nos pusieses al corriente sobre si manejan algunas estimaciones de cómo se ha venido desarrollando el proceso. Bueno, es necesario para hablar del proceso de la jornada especial de inscripción y actualización de datos, primero diferenciar entre el proceso en Venezuela y luego el proceso en el exterior. En el caso del proceso en Venezuela, hemos tenido información sobre la activación de los 315 puntos fijos que dispuso el Consejo Nacional Electoral. Aún en este momento, que es, bueno, básicamente ya casi el fin de la jornada, no se tiene información clara por parte del Consejo Nacional Electoral sobre los puntos móviles o itinerantes, que, bueno, deberían estar también aprobados. No sabemos hasta el momento ni cantidad ni ubicación exacta de los mismos. No obstante, el proceso en Venezuela, pues desde que inició el 18 de marzo, de este año ha transcurrido con algunas irregularidades, sin duda alguna, es necesario señalarlas, entre las cuales se encuentran de manera principal la falta de entrega de comprobantes en múltiples puntos de inscripción y actualización de datos, especialmente aquellos en el estado Zulia y Lara. Y luego, pues también la impresión de comprobantes con fechas extemporáneas o a futuro, lo cual podría generar una problemática al momento de generar cualquier tipo de impugnación por parte del registro, bien porque estas personas no salgan o sus datos no sean correctos. Luego, pues es necesario señalar que esta jornada a nivel nacional, aun cuando se activó desde el 18 de marzo, a diferencia del exterior, es una jornada insuficiente en términos temporales y geográficos. Insuficiente porque los 3.500.000 de jóvenes que se estiman por el crecimiento poblacional del Instituto Nacional de Estadística y la cantidad pues, de personas que están incluidas en el registro, pues no es posible atenderla en un periodo de 29 días. Sin duda alguna, se esperaba que esta jornada pudiese ser una jornada un poco más extensa. Hemos visto cómo desde 2012 han disminuido los días de las jornadas y por igual la extensión geográfica de las mismas. Pasamos a tener jornadas de casi 8 meses de extensión con 1.500 puntos a nivel nacional a jornadas de tan solo 29 días con 300 puntos a nivel nacional. Luego, en el caso pues, del exterior, la situación es mucho más compleja. Aun cuando la jornada se anunció para iniciar el 18 de marzo, esta jornada no arrancó sino hasta principios de abril, cuando pues efectivamente se materializó la inscripción de los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. El día siguiente pues inició el proceso en Madrid, en este caso en España y en Colombia. No ha iniciado en todos los consulados de todos los países, solo en algunos. Hasta la semana pasada se reportaba el inicio de la jornada en algunos consulados, por ejemplo, en el caso de Chile o de Perú, y aún así, pues seguimos a la expectativa, primero, de que se reconsideren los requisitos que se están solicitando para que los venezolanos en el exterior efectivamente puedan ejercer su derecho al sufragio, que es necesario recordar, es un derecho humano, no es simplemente un derecho político y ya, es además un derecho humano, el derecho a elegir. Y luego, pues también es necesario destacar que en el caso del exterior, aun cuando la ley pues pide únicamente tener 18 años de edad, ser venezolano y pues de acuerdo a la LOPRE de manera general tener la cédula de identidad, la misma LOPRE contradice la Constitución y pasa entonces a desarrollar un régimen de permanencia de los venezolanos en el exterior. En este caso y para esta jornada, es necesario decirlo, el Consejo Nacional Electoral ha modificado el criterio para las diferentes jornadas, pero para esta en particular se ha determinado 3 años de permanencia, lo cual en muchos casos es imposible de cumplir porque gran parte de los venezolanos pues han salido debido a la crisis y han sido desplazados del territorio y por ende pues tienen en la mayoría de los casos protección internacional. Esta jornada pues ha transcurrido entonces con múltiples incidencias, es una jornada que sin duda se esperaba, que es necesaria porque el registro electoral es el primer requisito y la primera condición para poder evaluar cualquier tipo de elección, es lo que efectivamente le otorga confiabilidad al proceso electoral, pero hasta el momento pues ha transcurrido de manera irregular, podría decirse.
Me gustaría que ampliáramos un poco de cómo se ha desarrollado el proceso en Venezuela antes de ir a la experiencia con el resto de los países. Se ha hablado de que existe poco tiempo para el proceso, hay pocos puntos distribuidos en el país y además poca campaña informativa. Se anunciaron los puntos la noche antes prácticamente de iniciar el proceso. ¿Cómo esta situación afectaría el proceso de participación de los ciudadanos? Y además me gustaría si podemos establecer comparaciones con otros procesos electorales en el país. Bueno, es importante señalar, y qué bueno que lo tocaste, lo relativo a la campaña comunicacional. Este proceso electoral en particular ha destacado porque el Consejo Nacional Electoral ha omitido la publicidad de los actos del proceso y por igual las campañas comunicacionales. No hubo realmente una campaña comunicacional, ni ha habido hasta el momento, relativa al registro electoral. Solo se manifestó y se materializó la publicación en la página web del Consejo Nacional Electoral de los puntos. Pero a diferencia de otras jornadas en donde pues, se desarrollaban spots televisivos o de alguna forma había un movimiento masivo por parte de la institución e información institucional que se proveía al respecto, en este momento no lo estamos viendo. Por lo cual, pues el Consejo Nacional Electoral efectivamente no está atendiendo a su mandato de información a la población. Esto podría afectar a la población principalmente porque estamos en este momento al borde de que un número significativo de jóvenes quede por fuera del registro electoral, pero además de jóvenes, un número importante de venezolanos que necesitan actualizar sus datos, pues efectivamente puedan hacerlo. Dado que la jornada ha sido limitada en cuanto a tiempo y también en extensión geográfica, y por igual en términos comunicacionales, es poco probable que la gran mayoría de la población que necesite enterarse de estos temas efectivamente lo haga. Las organizaciones no gubernamentales estamos de alguna forma cumpliendo un rol subsidiario, informando por nuestro lado, intentando movilizar por igual a los jóvenes, pero la realidad es que el impacto es bastante limitado porque no tenemos el impacto institucional que podría tener el Consejo Nacional Electoral. Por lo cual estamos hablando de millones de venezolanos que podrían potencialmente quedarse sin voz en las elecciones del 28 de julio de este año. Comparándolo con otros procesos electorales, pues es necesario señalar que la brecha de jóvenes no inscritos no es algo nuevo en nuestra historia electoral. Esto es algo que se remonta a 2012, momento en el que la gran cantidad de jóvenes no inscritos era significativa. Para ese momento se estimaban alrededor de 1.500.000, 2 millones de jóvenes que estaban fuera del registro, lo cual era sumamente alarmante y de hecho era la primera vez que se alcanzaba una brecha tan profunda. Tras distintas jornadas y justamente la extensión de una jornada especial de casi 8 meses, esa brecha se redujo de manera significativa. Evidentemente quedaron pues grupos rezagados, pero no era quizás la mayoría. Luego, para 2015, pues tuvimos por igual una jornada lo suficientemente robusta y campañas comunicacionales lo suficientemente robustas que permitieron atender esta gran brecha. Desde 2015 en adelante hemos visto más bien la omisión hacia la atención del registro electoral. Un requisito y una condición tan importante en el marco de un proceso electoral ha sido básicamente ignorado y esto sin duda alguna ha generado que la brecha vaya profundizándose. En 2020 las organizaciones advertíamos sobre la estimación de la brecha de jóvenes no inscritos en 1.500.000 de jóvenes. En ese momento era un número sumamente alarmante. Sin embargo, dado que no se le dio una atención debida por parte del Consejo Nacional Electoral, no se aprobó una jornada especial y el registro se mantuvo únicamente en las capitales de los estados, pues esta brecha siguió creciendo hasta llegar a 2023, año en el que pues efectivamente las estimaciones daban 3.500.000 de jóvenes que no estaban inscritos. E insisto en este sentido en que múltiples organizaciones, movimiento estudiantil y diversas iniciativas han hecho su trabajo en movilizar a los jóvenes, pero no es lo mismo el trabajo de hormiguita que nosotros podamos hacer al trabajo institucional y el mandato institucional que el Consejo Nacional Electoral tiene. Claro, por efecto de alcance. Wanda, me gustaría que compartieras con la audiencia cuáles son los requisitos para los venezolanos que están dentro de nuestro país, pero también los venezolanos que están fuera, que han reseñado que son requisitos injustos, sobre todo porque no todo el mundo tiene, por ejemplo, un carnet permanente. Háblanos un poco acerca de esto. En el caso de Venezuela, y justamente qué bueno que estamos haciendo esta distinción, solo se necesita tener mayoría de edad al momento de la elección. Esto es otra de las incidencias que hemos recibido, que los puntos se niegan a inscribir jóvenes que van a cumplir o van a tener 18 años para el momento de la elección, pero de acuerdo a la ley esto es realmente posible.
tener la cédula de identidad laminada, no importa si está vigente o no, saberse la dirección, es decir, saber dónde se vive, la dirección exacta, y acudir a los puntos de inscripción y actualización de datos. Para tener información respecto a los puntos, pueden entrar a la página web del CNE, pero por igual nosotros en Voto Joven, en nuestro Instagram, somos Voto Joven, los tenemos dispuestos. Estos son básicamente los requisitos que les van a pedir en Venezuela. Es necesario además destacar que en Venezuela, en el caso de acudir a las oficinas regionales electorales y en el caso de algunos puntos, dependiendo de dónde estén ubicados, no permiten que las personas se inscriban si están usando, bueno, faldas muy cortas, shorts, escotes, camisetas, por lo cual pues recomendamos de alguna forma tener una vestimenta que les permita tramitar o realizar la gestión administrativa. En el caso del exterior, la situación es mucho más compleja. El registro electoral, pues como comenté, de acuerdo a la Constitución, solo basta para incluirte tener 18 años y ser venezolano. Sin embargo, desde 2012 y tras una modificación de la LOPRE, se ha incluido como parte de los requisitos para los venezolanos en el exterior tener un estatus migratorio regular. Pero además es necesario señalar que se ha incumplido con el carácter continuo del registro electoral. El registro electoral tiene un carácter continuo que implica que debe estar disponible en cualquier momento del año, haya o no haya un proceso electoral andando. Esto se ha cumplido en Venezuela, pero en el exterior el registro electoral ha estado cerrado desde 2018. Es decir, las personas que están fuera de Venezuela no han podido actualizar sus datos o inscribirse ante el registro electoral desde 2018. En este momento, parte de los requisitos que se están pidiendo pues son justamente tener mayoría de edad, ser venezolano, tener la cédula de identidad laminada, no importa si está vigente o no, tener el pasaporte vigente o el trámite SAIME que muestre la gestión del pasaporte y luego pues mostrar justamente un estatus migratorio de residencia regular. En algunos casos, por ejemplo, como Colombia, Chile o Perú, en donde los estados de acogida han reconocido permisos de protección temporal como parte de la protección internacional que le otorgan a los venezolanos, se está negando que estos venezolanos puedan inscribirse. Por lo cual, pues básicamente están aceptando únicamente tipos específicos de permanencia regular. Pero además esta permanencia debe tener más de 3 años. Por lo cual, más de 3 años de vigencia y más de 3 años de haber sido expedida. Por lo cual, pues justamente se convierten en requisitos básicamente de imposible cumplimiento por parte de los venezolanos. Recordemos además que la gran brecha de venezolanos en el exterior que en este momento estarían en edad de votar, que se estima sean 4.2 millones de migrantes venezolanos, en muchas ocasiones salieron del país pues en situación de movilidad humana restringida, por lo cual no tienen en su mayoría ni pasaportes ni cédula de identidad en muchos casos, lo cual pues implica que no pueden participar de un proceso que es plenamente sus derechos. Wanda, también tengo entendido que se han presentado retrasos en la activación de puntos del registro electoral en algunos países, como es el caso de Argentina, que no tuvieron la activación sino hasta el 4 de abril. Sí, así es. Parte de lo que hemos visto y que justamente se ha denunciado por parte de la comunidad de venezolanos en el exterior es que aun cuando la jornada debía arrancar el 18 de marzo, esto no pasó en ningún país. No fue sino hasta principios de abril que la jornada inició, por ejemplo, en España y en Colombia. Y luego hasta la semana pasada que inició en el resto de los países, aún no en todos, únicamente estamos hablando de Chile, Perú, Argentina. Entiendo que se esperaba que el día de hoy arrancara en el resto de los países que falta, pero sigue siendo parte de una gran incógnita. Pero además es necesario señalar, porque ha circulado por las redes sociales, que se está por igual negando la posibilidad de inscripción de muchos venezolanos por inconsistencia en los datos. No se da explicación sobre qué implica esta inconsistencia en los datos, es únicamente una información, una especie de comunicado que envían a los venezolanos que tienen esta problemática. Por lo cual, además del retraso en el inicio de la jornada, de una jornada temporalmente insuficiente, estamos viendo pues justamente que hay obstáculos extra que deben sortear los venezolanos en el exterior, además de los requisitos de imposible cumplimiento. Ahora, todos estos obstáculos e irregularidades que tú misma señalas, ¿podría desalentar la participación del electorado venezolano? Bueno, esto es una pregunta muy valiosa. Sin duda alguna estamos experimentando justamente limitaciones en torno al registro electoral como parte de una política de Estado.
Esto no solo ocurre en el exterior, ocurre por igual en Venezuela y pues hemos detectado entonces patrones de cómo se está desarrollando. ¿Cómo puede esto afectarnos como venezolanos? Pues naturalmente puede desanimarnos. Sin embargo, es necesario recordar justamente que el voto es un derecho humano, es parte de los derechos que tenemos como población y por ende está en nuestras manos el poder ejercerlo. Para aquellos venezolanos que efectivamente pueden votar y pueden participar de este proceso, se vuelve entonces especialmente importante que efectivamente lo hagan, porque hay millones de jóvenes, hay millones de venezolanos en el exterior que no van a poder hacerlo. Está en nuestras manos, pues, efectivamente tomar o evaluar estos obstáculos como un impulso para participar electoralmente y justamente confiar en la democracia que queremos construir. Hay cerca de 21 puntos en Venezuela que fueron cambiados de ubicación a última hora y sin notificación previa. ¿Dónde los venezolanos pueden rectificar cuál es su punto para poder actualizar todos estos datos? La página del Consejo Nacional Electoral está publicando, entiendo, todos los lunes actualizaciones de los puntos electorales y de sus ubicaciones. La justificación en muchos casos que han dado de esta movilización de los puntos es básicamente debido a la cantidad poblacional que pudiesen atender. Es por ello que es necesario que nos convirtamos un poco en replicadores de la información. Justamente el no tener una campaña comunicacional por parte del Consejo Nacional Electoral nos toca de alguna manera convertirnos en cazadores de los puntos fijos de inscripción, actualización de datos o de los puntos móviles en muchos casos y reportarlo públicamente a través de las redes sociales a nuestros conocidos o familiares. De manera que esta jornada pues efectivamente nos permita usarla de la mejor forma posible para que los venezolanos que necesitan inscribirse o actualizar datos efectivamente lo hagan. Y aprovecho además de recordar, porque se habla únicamente de los jóvenes que necesitan inscribirse, hay un número importante de venezolanos que necesitan actualizar sus datos, pero además hay un número importante de venezolanos que no saben que deben actualizar sus datos. Por lo cual la recomendación es que si la persona ya está inscrita en el registro electoral, pueda buscarse en la base de datos del Consejo Nacional Electoral, que es a través de su página web, y pueda verificar que el centro de votación que tiene asignado sea efectivamente el centro de votación que tiene más cercano y en donde puede efectivamente ejercer el derecho al voto este 28 de julio. Ya para cerrar brevemente, ¿consideras que los jóvenes están comprometidos en la importancia de su participación en este proceso electoral? Mira, esta pregunta me parece muy valiosa porque justamente se ha dicho mucho que los jóvenes venezolanos están decepcionados de la política, que aun cuando los puntos están disponibles no hay jóvenes participando y la verdad es que la experiencia que ha tenido Voto Joven es totalmente distinta. Nosotros nos hemos dedicado a movilizar jóvenes hacia el registro electoral y por igual pues los hemos guiado un poco en dónde están ubicados estos puntos y los jóvenes efectivamente tienen interés en participar. Está creciendo además la búsqueda de información al respecto porque justamente debido a la falta de una campaña comunicacional por parte del ente electoral, muchas organizaciones y espacios civiles nos hemos tomado la tarea de bombardear a los jóvenes de información al respecto, por lo cual efectivamente hay una mayor conciencia sobre la importancia que puede tener el ejercicio del voto y sobre todo la posibilidad de inscribirse, el tener la oportunidad de escoger si votar o no y en qué momento hacerlo. Por lo cual yo me atrevería a decir en este momento que los jóvenes venezolanos efectivamente no son apolíticos, están quizás decepcionados, sí, de la política tradicional y de liderazgos que no hablen los mismos códigos o no se dirijan a las necesidades que tienen, por ejemplo, vinculadas al primer empleo o a la educación, pero efectivamente sí tienen ánimos ciudadanos de participar, de expresarse y hacer escuchar su voz. Wanda, gracias por este tiempo para expresar un poco la visión de los jóvenes en este proceso electoral y ponernos en contexto con estos datos tan valiosos que nos permiten entender cómo se ha desarrollado el proceso. Feliz semana para ti. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Marjorie. Y bueno, les recuerdo igual que en nuestras redes sociales somos Voto Joven en Instagram y Voto Joven en X, antiguamente Twitter. Están disponibles para aclarar dudas, recibir igual incidencias y denuncias y justamente pues facilitar un poco la inscripción en un proceso insuficiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartir esta información. Estábamos conversando el día de hoy con Wanda Cedeño. Ella es coordinadora de esta ONG llamada Voto Joven.